Los análisis pueden decir que estás bien, pero tu energía sabe la verdad. Primero se desequilibra el campo, luego la biología. El síntoma no es el enemigo, es el lenguaje del cuerpo diciendo: hay que volver a ti. El cuerpo avisa mucho antes de enfermar. Vivimos en una cultura que anestesia síntomas en lugar de escuchar mensajes. Cuando no te atreves a parar, tu cuerpo lo hace por ti. Lo que llamamos síntoma muchas veces no es un error, es una intervención amorosa del cuerpo. Sanar no es tapar el malestar. Sanar es reajustar la frecuencia que lo generó. Detente un momento. Pregúntale a tu cuerpo: ¿qué me estás queriendo decir? Muy bienvenidos a un episodio más de Salud en Frecuencia. Hoy vamos a tratar un tema que me preguntáis infinitamente por privado. Claro, nos preocupa mucho la materia, el cuerpo físico, y en realidad es lo que más habla, es lo que más grita, nuestro cuerpo, es lo que verdaderamente manifiesta todo lo que nos está pasando. Es cuando nos damos cuenta de que algo pasa, de que hay un desequilibrio energético, y es cuando se manifiesta en el cuerpo. Hoy te voy a hablar y te voy a explicar de qué pasa, de cuáles son los síntomas que se manifiestan, pero hago un llamamiento a tu conciencia y a tu mirada profunda. Tienes que entender que hay que mirar mucho antes de que aparezca el síntoma. Y hoy te voy a ayudar a que lo comprendas. Empezamos. Laura, siempre hablas de que el cuerpo no solo refleja lo biológico, sino también lo energético, ¿no? ¿Por qué se manifiestan a nivel físico estos desequilibrios energéticos? Claro, hoy empezamos con este tema que tanto nos preguntan. Me gusta mucho que hablemos porque quiero que pongamos luz a lo que verdaderamente necesita comprender el cuerpo antes de que se desajuste. El cuerpo es el altavoz de la energía y nada aparece en el plano físico que no haya comenzado antes en el plano sutil. Recordemos que cada órgano, cada célula vibra en una frecuencia específica. Cuando esa frecuencia se altera por estrés o por emociones no expresadas, por pensamientos repetitivos, el cuerpo entonces empieza a traducir esa distorsión en forma de síntoma. Primero se desequilibra el campo, luego la biología. Esto hay que tenerlo muy claro. Mirad, la biofísica cuántica ya nos lo dice. Somos sistemas electromagnéticos antes que bioquímicos. Y recordemos también a Albert Pop. Los humanos emitimos biofotones, esas pequeñas partículas de luz que coordinan nuestra comunicación celular. Y cuando esa luz se desorganiza, el cuerpo deja de funcionar en coherencia y aparece la enfermedad. Así que lo físico no es el origen, es la consecuencia. El dolor, la inflamación, la fatiga, solo son formas que tiene la energía de pedirte orden. El síntoma no es el enemigo, es el lenguaje del cuerpo diciendo: hay que volver a ti, necesitas vibrar en armonía. Y cuando esto lo entiendes, dejas de luchar entonces contra el cuerpo y empiezas a escucharlo. Porque al final, recordemos que sanar no es tapar el malestar. Sanar es reajustar la frecuencia que lo generó. ¿Y por qué crees que en general se sigue separando tanto, ¿no?, el cuerpo de la emoción y de la energía? Cuando justamente lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que hay ya mucha evidencia que demuestra que todo está vinculado. Porque es que durante siglos nos enseñaron a mirar el cuerpo como una máquina y olvidábamos que también es un campo. La medicina moderna nació en la era de Newton, de Descartes, una época en la que separaba materia de conciencia, cuerpo de mente. Y ese paradigma mecanicista, sí, salvó muchas vidas, nos permitió entender el cuerpo físico con precisión. Esto es importante, pero dejó fuera algo que siento que es más importante todavía: lo invisible, la emoción, la energía, la frecuencia. Hoy la ciencia empieza a cerrar ya ese abismo. La neurociencia, por ejemplo, demuestra que cada emoción genera una cascada química. La epigenética confirma que nuestros pensamientos influyen en la expresión de nuestros genes. Y la biofísica, pues ya nos dice que nuestras células se comunican a través de campos electromagnéticos y de luz coherente. Así que la cultura médica sigue atrapada en la idea de que solo lo que se puede medir existe.
Y lo energético por ahora incomoda a todos esos que necesitan todavía una fórmula para medir todo. Pero el ser humano no es una fórmula, es una orquesta de frecuencias, como a mí me gusta decir. Y cuando una emoción no se expresa, el cuerpo lo graba. A día de hoy seguimos separando cuerpo, mente y energía porque es más fácil tratar síntomas que mirar causas. Pero la nueva medicina no puede seguir dividiendo lo que en la vida está unido. El futuro de la salud será integrador o no será. Sanar no es reparar partes, es restaurar la coherencia del todo que somos. Y Laura, ¿cuáles son algunas de las señales físicas más habituales que has visto en tus pacientes y que pueden indicar un bloqueo o un desajuste energético? El cuerpo avisa mucho antes de enfermar, solo que lo hace en un idioma que hemos olvidado. Las señales de un bloqueo energético son concretas, cotidianas y casi siempre las normalizamos. Por ejemplo, el cansancio constante. Aunque duermas bien, no es falta de descanso, es falta de energía disponible. La tensión en el pecho o el nudo en el estómago. El cuerpo está intentando contener lo que la mente no se atreve a soltar. O también dolores migratorios que aparecen y desaparecen sin causa médica clara. Son zonas del cuerpo donde la energía se ha estancado. Y también tenemos el famoso insomnio. Porque es que el sistema nervioso está tan hiperactivado que el cuerpo, aunque quiera dormir, la energía excitada no le deja. Y luego tenemos la sensación de vacío o desconexión existencial. Esto te diría que lo veo constantemente. ¿Y qué nos está diciendo? Que la energía vital está baja, que la energía vital se ha apagado y que el sentido profundo interno ha desaparecido. En biofísica cuántica hablamos de una manera diferente, hablamos de la incoherencia del campo. Las ondas deberían vibrar en sincronía, pero se han desorganizado. Y en el plano emocional lo llamamos ansiedad, irritabilidad, apatía, pero en realidad el cuerpo es muy sabio. El cuerpo siempre te avisa. Primero con un susurro, luego con un síntoma. Donde la energía se estanca, la biología te va a gritar. Y cuando devuelves el flujo, el cuerpo vuelve al equilibrio. Muchas veces los análisis médicos pueden salirnos bien, ¿no? Pero sentimos que aún no estamos bien, nos encontramos mal. ¿Cómo se explica eso desde la medicina frecuencial? Pues claro, es que los análisis pueden decir que estás bien, pero tu energía sabe la verdad. La medicina convencional mide lo visible, la sangre, los órganos, los valores bioquímicos, pero la medicina energética observa lo invisible, la vibración, la coherencia del campo, la comunicación fotónica entre las células. Puedes tener un resultado normal en un papel y aún así sentirte agotada, desconectada o sin vitalidad. Yo esto lo he visto muchísimas veces y eso ocurre cuando la energía vital está desordenada antes de que el cuerpo físico lo refleje. El cuerpo no enferma de un día para otro. Primero se altera el campo electromagnético que organiza la biología y solo después es cuando aparece el síntoma medible. Es como si la enfermedad se gestara en la energía y se manifiesta en la materia con retraso. Por eso, muchas personas sin diagnóstico en realidad están viviendo un desequilibrio energético previo, el sistema nervioso saturado o una incoherencia entre emoción y cuerpo. La medicina tradicional busca causas químicas, eso lo sabemos, pero la medicina frecuencial busca causas vibracionales y lo que no aparece en un análisis se siente en la frecuencia, porque el cuerpo no miente. Si no hay una energía ordenada, no hay salud, aunque los números digan lo contrario. Los análisis hablan de parámetros, tu energía habla de ti. Porque Laura, por ejemplo, en el caso concreto de un insomnio persistente, ¿qué nos puede estar diciendo? Primero, que el insomnio no es el enemigo, es un mensaje. Y como todo síntoma, habla el lenguaje de la energía. Cuando no puedes dormir, no es solo que tu cerebro esté activo, es que tu campo no encuentra reposo. La energía vital sigue girando, desordenada, buscando coherencia. Y desde la medicina energética, el insomnio siempre suele ser una señal de exceso de carga mental. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque es que nuestro sistema nervioso está hiperestimulado. Tu cuerpo quiere descansar,
pero tu energía sigue en modo alerta. Entonces el sueño llega cuando el cuerpo se siente a salvo. Y eso no depende solo de la oscuridad o de la melatonina, depende de la frecuencia emocional. El miedo, la culpa, la preocupación generan ondas incoherentes y al final impiden esta regeneración nocturna. En términos biofísicos, es un desequilibrio en el campo electromagnético del corazón y del cerebro. No hay una sincronía entre ellos y el sistema entonces no puede entrar en reposo. Por eso dormir no es solo cerrar los ojos. Es apagar el ruido mental, el ruido interno. Cuando aquietas la mente, respiras profundo, sueltas el control y permites que la energía se reorganice, el cuerpo entra en una frecuencia natural de descanso. Recuerda esto, por favor. El insomnio no te pide una pastilla. El insomnio te pide silencio, coherencia y presencia. Y si sentimos una fatiga constante, aunque comamos y durmamos bien, ¿qué nos está queriendo decir el cuerpo? Cuando el cuerpo está cansado, pero el descanso no te alcanza, el problema no es lo físico. Volvemos a lo mismo. Es vibracional. La fatiga profunda no siempre viene de la falta de sueño o de nutrientes. A veces viene de un campo energético saturado. Es como si el cuerpo estuviera intentando funcionar con una batería descargada. Cada célula genera y recibe señales electromagnéticas y cuando la coherencia del campo se pierde, esa comunicación se interrumpe y la energía vital entonces deja de circular libremente. Y no es que te falte fuerza, es que tu energía está dispersa, fragmentada o va en 1000 direcciones. A veces damos tanto hacia afuera que nos vaciamos por dentro y esto seguro que nos ha pasado muchas veces. Y el cuerpo es sabio. Responde a ese agotamiento. Te está diciendo, baja el ritmo, regresa a ti, recárgate. La medicina convencional siempre busca una causa química, pero la medicina frecuencial mira el síntoma como un todo y ve un campo desintonizado donde la energía no se está regenerando. La verdadera vitalidad no depende solo de cómo duermes o cómo comes, depende también de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando esto está alineado, la energía se multiplica y cuando no, se drena. Así que cuando sientas fatiga constante, no te castigues por no rendir. Solo detente, respira y pregúntate, ¿en qué parte de mi vida estoy gastando más energía de la que recibo? Ahí está la clave. Y, por ejemplo, los dolores recurrentes, la tensión en el pecho, el nudo en el estómago, ¿cómo lo interpretamos desde esa mirada? Cada síntoma es una frase que tu cuerpo pronuncia cuando la mente deja de escuchar. Tensión en el pecho, emociones contenidas, dificultad para expresar lo que sientes o el miedo a abrirte. Nudo en el estómago, exceso de control, ansiedad, algo que no puedes digerir, dolores musculares repetitivos, resistencia, rigidez de conflictos que quedaron grabados en la memoria del cuerpo. Al final, la medicina energética entiende que donde hay dolor hay una interrupción del flujo y no es solo un músculo tenso, es energía bloqueada intentando volver a moverse, a reordenarse. Los tejidos cambian su carga eléctrica cuando hay estrés sostenido o trauma. Eso altera el campo local y genera sensación de dolor o depresión. Por eso, el síntoma no es el problema, es la señal. Si lo silencias, volverá, pero si lo escuchas, te guiará. Te quiero dar un tip muy importante. Antes de correr a por un analgésico, detente un momento. Pregúntale a tu cuerpo, ¿qué me estás queriendo decir? Y escúchalo. Porque el cuerpo no castiga, comunica. Pues justo en esta línea, Laura, quería preguntarte tu opinión acerca del uso excesivo de fármacos cuando el origen del malestar muchas veces es justo emocional o energético, ¿no? Es decir, ¿estamos apagando fuegos sin mirar de dónde viene el incendio? Los fármacos alivian, pero no son la solución. Vivimos en una cultura que anestesia síntomas en lugar de escuchar mensajes. Nos enseñaron a callar el cuerpo con una pastilla antes de preguntar qué estaba hablando. Los medicamentos son una herramienta valiosa cuando se usan con criterio, pero el problema es que hemos hecho de ellos la respuesta automática a todo, a la ansiedad, al insomnio, a la tristeza, al dolor, y lo que no entendemos lo medicamos.
La medicina energética ve el síntoma como un lenguaje, no como un error. Y cuando tapamos ese lenguaje, lo que hacemos es silenciar la alarma sin apagar el incendio. El cuerpo busca coherencia siempre, no supresión. Si bloqueamos la señal, el desequilibrio se desplaza a otro nivel, más profundo, más sutil, más silencioso. Al final no se trata de rechazar la medicina convencional, sino de ampliarla. Pasar del modelo de combatir al modelo de comprender. Los fármacos nos pueden aliviar, por supuesto, pero no reordenan la energía. Y si la causa sigue viva en el campo, el síntoma volverá. ¿Y hasta qué punto crees que la medicina convencional ignora esta dimensión energética por miedo a enfrentarse a lo intangible? La ciencia no teme a lo invisible, teme a lo que aún no sabe medir. Durante siglos, la medicina se construyó sobre lo tangible, lo que podía verse, pesarse o analizarse. Y eso fue necesario, nos dio precisión, diagnóstico, tecnología, pero en ese proceso se excluyó todo lo que no cabía en un microscopio: la emoción, la conciencia, la energía. No es que la medicina convencional lo niegue por mala intención, es que su lenguaje aún no alcanza a describir lo sutil. El miedo a lo intangible es en el fondo un miedo a perder el control. Aceptar que somos energía implica reconocer que el cuerpo no es un objeto, sino que es un proceso vivo en constante interacción con su entorno. Y la buena noticia es que ese cambio ya empezó. La biofísica cuántica, la neurociencia, al final están revelando lo que antes se negaba. Hoy sabemos que la energía precede a la materia, que las emociones modifican la biología tanto como cualquier otra sustancia química. La medicina del futuro no reemplazará lo clásico, lo integrará. Será la ciencia de la materia y de la frecuencia, del cuerpo y del campo, porque lo invisible no es místico, es simplemente la parte del cuerpo que aún no hemos aprendido a medir. ¿Y crees que hay síntomas que aparecen para obligarnos a parar y a cambiar de vida, aunque ese cambio sea radical y pueda doler? Completamente, completamente. Cuando no te atreves a parar, tu cuerpo lo hace por ti. El cuerpo tiene una inteligencia que va más allá de la mente. Cuando vivimos desconectados, sobrepasando límites, sosteniendo lo insostenible, el cuerpo toma el mando. Lo que llamamos síntoma muchas veces no es un error, es una intervención amorosa del cuerpo. Desde la mirada energética, el síntoma no llega para castigarte, llega para corregir el rumbo. Es el lenguaje del cuerpo diciendo: así no puedo vibrar más. Cuando lo que piensas, sientes y haces van en direcciones distintas, el campo se desorganiza, el cuerpo busca una vía de ajuste. Esto pasa siempre y esa vía puede ser el cansancio, puede ser una crisis, una enfermedad o una pausa forzada. El síntoma no te derriba, te detiene para que te escuches. Al final el síntoma te pide presencia, te pide coherencia, te pide cambio. A veces el cuerpo grita lo que el alma lleva años susurrando y si aprendes a escucharlo a tiempo, el cambio ya no duele, se vuelve evolución. El síntoma no viene a destruirte, viene a recordarte quién eras antes de desconectarte. Y Laura, ¿podrías compartirnos el caso de alguna paciente que al atender justamente su desequilibrio energético haya logrado transformar un síntoma físico? Recuerdo el caso de una mujer en concreto con un dolor crónico en el pecho súper intenso que llevaba años sin diagnóstico claro. Los análisis le salían perfectos, los tratamientos no le aliviaban el dolor, hasta que empezamos a trabajar su campo energético, su campo emocional, su campo mental. Durante las sesiones descubrimos algo profundo, que el dolor no era realmente físico, era emocional. Era una tristeza contenida por la pérdida de su madre. Ella no lloraba nunca, nunca lo expresaba, porque en realidad ella era el pilar de la familia que lo sostenía todo. Su corazón estaba literalmente cargando un duelo energético y al liberar esa emoción, al permitirse llorar, respirar, pues soltó el dolor y comenzó a desaparecer toda esa crisis, toda esa angustia que ella sostenía. No porque se curara mágicamente, sino porque la energía volvió a fluir. La biofísica cuántica esto lo explica muy bien. Cuando el campo recupera coherencia, la biología se reorganiza. Su cuerpo dejó de doler y por fin fue escuchado. Eso nos recuerda que detrás de cada síntoma hay una historia queriendo contarse y la verdadera sanación siempre empezará cuando tomes conciencia de esa historia.
Para terminar, Laura, ¿qué prácticas o qué herramientas nos recomendarías para empezar a restaurar este desequilibrio energético en el cuerpo? Pues no se necesitan hacer cosas complicadas, solo recordar lo esencial. Primero, respira. Al final, respirar es el interruptor entre la mente y el campo energético. Respira lento, profundo, consciente. Esta respiración va a reordenar tu sistema nervioso y cambiará tu frecuencia. El segundo, siente. No escapes de tus emociones, muéstralas, vívelas. El cuerpo se congestiona con lo que se reprime. Cada vez que te permites sentir, la energía vuelve a fluir. Tercero, silencio y naturaleza. El silencio limpia el campo y la naturaleza lo recarga. Un paseo descalzo, unos minutos de quietud o una mirada al cielo, pues esto es medicina frecuencial. Luego, en cuarto lugar, tu coherencia. Piensa, siente y actúa en la misma dirección. La coherencia es la forma más elevada de higiene energética. Y quinto, tu frecuencia. Rodéate de sonidos, de luces, de personas, de pensamientos que te eleven. Todo lo que te rodea vibra contigo. Recuerda esto, todo lo que te rodea vibra contigo o contra ti. Elige lo que te armoniza. La energía no se pierde, se bloquea. Y cuando recuperas la coherencia, entonces la vida vuelve a circular por dentro. Al final, sanar no es añadir nada nuevo, es quitar el ruido que no te deja brillar. Tu energía se restaurará cuando vuelvas a ti. Laura, pues muchas gracias por el episodio de hoy. Como tú bien dices, ¿no? Creo que es un episodio que puede ayudar a mucha gente te lo había pedido, así que bueno, creo que nos ha ayudado a comprenderlo y pondremos en práctica estos consejos que nos has dado. Efectivamente, Sabina, así siento que era importante explicarlo. Y para terminar, quiero hacer un resumen breve. Por favor, entiende esto. Tu conflicto corporal aparecerá después de que tu campo electromagnético se haya alterado. Siempre un disturbio energético precede a un disturbio físico. Hoy te lo he querido explicar de una manera como si te hubiera dado una clase, ¿verdad?, de expresión bioenergética, pero es la realidad que te habita. Recuerda, energía antes que materia, emoción antes que síntoma. Controla todo esto y tu salud estará mucho más reordenada y ajustada. ¿Y tú qué desajustes sientes que se están expresando en ti antes de que sean cuerpo? Déjamelo en comentarios y te leo. Nos vemos en el siguiente episodio.